Un saludo para todos, por aquí Jorge Roy, como todas las semanas acompañándolos en De Película, este espacio donde nos dedicamos realmente a hablar sobre una de las cosas que más me apasiona en la vida, el cine y las series. Y esta semana vamos a tener un programa denso e intenso porque vamos a hablar sobre las emociones a propósito del estreno de Intensamente 2. Pero eso viene más adelante, ya saben que aquí la tradición es que empezamos nuestro programa con recomendaciones, con los estrenos de la semana. Vamos a empezar. El primero de ellos, una serie muy esperada, es la novela de las 9, pero versión Netflix y versión, un drama costumbrista. Por supuesto, me refiero a Bridgerton. Es un placer culposo que nos encanta a todos. Ya vimos la primera parte de la tercera temporada. Ahora tenemos la segunda parte con los últimos episodios de esta temporada donde vamos a poder ver qué va a pasar con el amor entre Colin y Penélope y sobre todo la amenaza más importante, la hermana Eloise Bridgerton, quien amenaza con revelar la verdadera identidad de Lady Whistledown. Bueno, ya saben, los que han visto esta serie saben a lo que me refiero. Está llena de romance, adaptaciones musicales de canciones famosas pero hechas en versiones clásicas. La verdad es que esto ha sido un hit, es una de las series más vistas de Netflix y en estos últimos episodios vamos a ver si realmente esta nueva parejita que protagoniza esta temporada va a terminar juntas o no. Ojalá que sí. Yo les puedo decir que los primeros 4 episodios me encantaron, me los devoré, así que vamos a ver cómo termina esta temporada. Otra de las series que se estrena esta semana, muy esperada, es la 4ª temporada de The Boys. Estos superhéroes muy disruptivos, muy transgresores, llenos de vicios, de excesos. Pues ahora se enfrentan a la situación más terrible de todas porque el mundo está al límite y el personaje de Victoria Newman está cada vez más cerca de la Casa Blanca. Obviamente están un poco disgregados este ensamble de superhéroes. Patriota está a punto de consolidar su liderazgo, luego está Carnicero por otro lado y ellos van a tener que encontrar la manera de colaborar de alguna manera u otra, porque ya saben que se llevan malísimo entre uno y el otro y no hay ese sentido de equipo que es parte de la gracia que tiene The Voice, pero en esta oportunidad van a tener que buscar la manera para poder salvar al mundo de esta desastre antes de que sea muy tarde. Así que vienen nuevos episodios de The Voice. Esto se estrena en Amazon Prime Video y también se estrenan esta misma semana. Y terminamos con un estreno de Apple TV Plus, una serie que me llama mucho la atención. Se llama Presumed Innocent o, se presume inocente. Sí, si le suena el título es porque está inspirada en una película de los 90 protagonizada por Harrison Ford y en este caso también está basada en una novela de Scott Turow que ha sido un bestseller. Esta oportunidad está protagonizada por Jake Gyllenhaal, quien interpreta, a un fiscal. Esto es un asesinato horrible que trastoca totalmente a la Fiscalía de Chicago cuando uno de los suyos, que es el fiscal Rusty Savage, es el sospechoso del crimen. Este acusado va a tener que luchar de manera legal para poder mantener unida a su familia y también para demostrar su inocencia. Esto es un drama legal que ya lo vimos con esta película de Harrison Ford. Aquí está en formato miniserie, además también creada por David E. Kelly, que es un prolífico creador de series, por eso me da mucha alegría ver este producto. Hay que ver, se estrena en Apple TV Plus, pero con las credenciales de todo el equipo que está involucrado y con el material en el que se basa, yo creo que tenemos un éxito asegurado. Esas son las recomendaciones de estrenos de esta semana y ahora sí, vamos a hablar de nuestro tema del día. Y como les decía al principio, el episodio de esta semana está dedicado a conocernos a nosotros mismos y a todas esas emociones que habitan dentro de nosotros, que a veces no les queremos dar cabida o darles espacio. Y justamente lo hacemos porque esta semana llega a las salas de cine una de las películas, me atrevería a decir, de las más esperadas de este 2024, Intensamente 2. Y para hablar de este tema tan profundo, obviamente yo no lo podía hacerlo solo porque creo que no tengo las capacidades de esto y por eso me traigo una verdadera especialista en las emociones y en todo lo que significa la psicología y darles espacio a estas emociones. Sena Sleiman, psicólogo clínico, @siconfío, que también por allí la pueden seguir. Sena, bienvenida, ¿cómo estás? Chévere, muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Me encanta este tema porque, como siempre lo digo, el autoconocimiento es la base de tener mejores relaciones, ¿no? Y hablamos fuera del aire un poco lo importante que es esta película Intensamente para hablar de este tema, para abrir el debate, ¿no? La primera película, para contextualizar a la gente,
habla sobre la vida de una niña y cómo las emociones que conviven dentro de ella afectan directamente como su comportamiento y su toma de decisiones. ¿Por qué es tan importante tener esa mirada dentro de cómo funciona nuestro cerebro y nuestras emociones, que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de hacerla hasta que esta película nos los puso de esta manera como más sencilla, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en inglés que se llama Inside Out, ¿no? Ajá. Como poder ver qué es lo que pasa dentro de nosotros. Bueno, creo que este tema de cómo manejar las emociones, cómo tener autoconocimiento, hay muchas formas de conocerse uno mismo. Ujú. Obviamente la psicoterapia está hecho para eso, pero bueno, hay otras formas, haciendo ejercicio, teniendo una rutina, y las películas muchas veces sirven para eso. Ok. Hay personas de pronto que nunca han ido a terapia y que te dicen, yo siempre lloro con este estilo de películas, o a Ajá. mí me suelen conmover estos temas. Esa es una forma de conocer, bueno, qué es eso que está dentro de nosotros, ¿no? Esta película está hecha para eso, para decir, bueno, cuáles son las emociones y para qué sirven. Yo te comentaba que la uso mucho cuando tengo charlas, cuando tengo incluso con mis pacientes en la consulta, porque tenemos una idea de que aquellas emociones que son desagradables o dolorosas son malas. Ujú. No deberíamos sentirlas. ¿Por qué? Exacto. Porque, bueno, estamos acostumbrados a que físicamente el dolor es algo que no queremos sentir. Claro. Sin embargo, como siempre les digo también a mis pacientes, imagínate que tú te quemas y no sientes el dolor. Lo más probable es que, bueno, se te cae ahí la mano y no te enteras, y el dolor está ahí justamente para avisar que hay algo que está pasando. Entonces, esta película es muy buena para que podamos entender que todas las emociones son necesarias, ¿no? De Ujú. hecho, a mí me encanta una parte muy específica donde está Bing Bong, el amigo El amigo imaginario, imaginario, exacto. y está, bueno, Alegría, que además es un personaje muy eufórico justamente por sus Sí, características, y dice como, no, tenemos que seguir, tenemos que ayudar a Riley, y eh, eh, él se detiene en algún momento y como que Tristeza simplemente lo escucha, ¿no? exacto. Y él ahí puede como desahogarse, decir lo que le está pasando y seguir. Ese ejemplo, esa parte, yo la uso mucho con mis pacientes porque hay como una falsa creencia de que estar triste va a conllevar a que nos deprimamos, Exacto. cuando en realidad es todo lo contrario. El poder manifestar la tristeza, en este caso, es lo que nos permite continuar. Y muchas veces, sobre todo en este mundo hiperproductivo, ahorita que estamos hablando de todas las cosas que hacemos en un día, pensamos que no tenemos tiempo para estar tristes y no nos damos cuenta que más bien tomarnos el tiempo para escuchar eso es lo que nos va a permitir avanzar, ¿no? Y esto me ha pasado incluso hasta con empresas. Una Claro. vez un gerente me decía, bueno, pero yo si tengo aquí a la gente llorando, entonces no producimos, ¿no? Y yo le decía, es más fácil Ujú. tener un colaborador que llega y puede desahogarse 5 minutos con algún compañero, luego va a poder trabajar, porque Claro. una persona que está intentando ocultar eso que siente va a pasar todo el día ni llorando, o sea, ni sintiendo eso, ni trabajando. Entonces, Literal. esta película es muy buena para mostrarnos que cada emoción, por más desagradable que sea, cumple una función. Y una cosa que me gusta es que, bueno, la película nos permite estar desde la perspectiva de dentro de la niña. Y bueno, Alegría es, digamos, uno de los personajes protagónicos y siente que es la energía, perdón, la emoción más importante porque, digamos, es la más aceptada, la que todos queremos ver, la que todos queremos tener presente. Y Y eso le, que ella siente es lo que sentimos como sociedad, digamos. Literal, y como que ella asume un papel de liderazgo que no necesariamente tiene que ser así. Parte del aprendizaje de ese personaje, más allá de la emoción de ese personaje, es entender que todas esas emociones están ahí para cumplir un propósito y para brindar un aprendizaje y un desarrollo al personaje que las contiene, que es este Riley, ¿no? Entonces, me encanta que sea la propia Alegría la que tenga que darse cuenta de que todas las emociones que la rodean también tienen que asumir el liderazgo en algún Sí, momento, ¿no? Alegría, la verdad es que ya venimos viendo desde la primera que es Ujú. un personaje un poco agotador. O sea, Sí. cuando tú la ves, tú dices, wow. Y un poco esa es su función también, como Claro. energizar. O sea, para eso te sirve la alegría, para moverte, para hacer cosas, para relacionarte. Y, y claro, ella se da cuenta que no puede encerrar a Tristeza, que es un poco lo que hace literalmente en un momento que le hace como un círculo y le dice, no salgas aquí. Exacto. Y es muy bueno porque es eso, es un poco como la protagonista es Riley, como de toda la historia, pero con quien se puede identificar la audiencia justamente con alegría. Ujú. Yo no quiero sentir esta tristeza, yo no quiero estar molesto, yo no...
Pero bueno, es necesario también porque si no te pierdes de una parte de lo que le está pasando. De hecho, fíjate que una de las funciones de la tristeza al final de la primera es justamente poder pedir ayuda, Exactamente. ¿no? Y al final termina un personaje que está como más apagado, que tiene una energía más baja, que es tristeza, que está como lamentándose durante toda la película. Al final termina siendo uno de los más Y entrañables que hay que porque, arrastrarlo, ¿no? Que es lo claro, que la gente siente, ar- como que me lo han dicho mis pacientes, que no sirvo si estoy triste. ok, y claro, pero al final siento que es uno de los personajes con los que más conectas porque todos hemos estado allí. Y aunque no le queremos dar el espacio, estamos allí y mientras más genuino sea nuestra manera de aceptarlo y saber cómo me siento y poderlo verbalizar y externalizarlo y darle espacio a esa tristeza o esa emoción que tengamos, como que al final podemos sobrepasarla mejor y seguir adelante, ¿no? Si intentas pasar por encima esquivándole y no dándole espacio, al final sientes que no hay un cierre, no solucionas las cosas, ¿no? Me gusta que digas que todos hemos estado allí, porque ahorita hay como todo un discurso del amor propio, creo que capaz me Ujú. estoy saliendo del tema, No, pero pero 100%. que es como que creemos que el amor propio es estar siempre felices, ¿no? Y entonces eso es como pretender que tú vas a estar con tus amigos, es el ejemplo que yo suelo poner, solo cuando están felices. Ok, Y la verdad es que uno entiende con la amistad, es más fácil de ver como que, mira, esta persona es tu amiga, aunque esté triste, y tú estás ahí para él y entiendes que es el momento más importante para estar con él, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con uno mismo. claro. Hay veces que uno no se soporta Ujú, y uno no soporta el 100% del tiempo a nadie, ni a claro. los papás, ni a los hijos, ni a las parejas, ni a los amigos. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar como que siempre felices o siempre contentos con nosotros mismos? Es decir, esa es un poco la búsqueda y de eso quizás se trata la vida. Bueno, por ahí está en búsqueda de la Por ahí felicidad. viene, por ahí viene. Pero quiero decir que, bueno, la vida también es estar con nosotros cuando estamos tristes. Claro. Entonces, se confunde esto al amor propio como que tienes que estar siempre feliz, siempre positivo, siempre, no sé, poniéndote mascarillas en la cara o lo que sea. Y es también poder acompañarte en esos momentos de tristeza, ¿no? Total, amarse de manera completa en los momentos arriba, en los momentos abajo, en los intermedios, en todo. Y justamente, bueno, hablábamos de este programa. La semana pasada tuvimos un programa dedicado a secuelas innecesarias que nadie pidió y nadie necesitaba. Y yo sentía que Intensamente era una película tan perfecta en cómo está su planteamiento y en los objetivos que se plantea la propia película y cómo los logra. Que es una película que lo ve un niño y se va a divertir, quizás no va a entender la profundidad de todos sus mensajes, pero se va a divertir, funciona para niños y funciona para padres y al final es una película que cuando la veas vas a descubrirle cosas distintas. Viene esta secuela que nos habla del mismo personaje Riley en una etapa donde las emociones, tal cual como esa frase cliché, están a flor de piel, que es la adolescencia. Y nos deteníamos mientras preparábamos este programa a hablar de que la adolescencia es tan importante porque realmente surgen nuevas emociones donde empezamos a conocernos más, a conocer la persona que queremos ser, a proyectar un poco la persona que queremos ser, que eso en la ingenuidad de la infancia quizás no está tan presente, pero en la adolescencia sí, porque también hay cambios hormonales que nos ayudan a que esto aparezca. Entonces, bueno, este planteamiento inicial, no hemos visto la película todavía, a lo mejor la vemos y resulta un desastre, pero no creemos que sea así. Pero esperemos que no sea así. Pero este planteamiento inicial de hacer esa exploración de emociones que nos trajo la primera en la adolescencia, yo creo que ya de por sí es una premisa muy acertada, ¿no? Tú sabes que yo cuando vi esta película, la Ujú. primera, yo pensé eso, ¿no? Qué perfecta, qué forma de explicar lo que tenía yo 5 años estudiando en una película en 2 horas. O sea, me pareció brillante. Eh, y un poco para darle paso a esta segunda, bueno, lo agotador que es Alegría, ¿no? En el tráiler de la segunda Sí. la vemos diciendo, es agotador tener que empujarlos a todos ustedes cuando se están quejando todo el día. Pero yo sí recuerdo que cuando la vi pensé, estas no pueden ser todas las, o sea, definitivamente estas no son todas las Claro. emociones, ¿no? Pero dije, bueno, son las básicas de donde parten las demás. Em, pero, y se me paraban los pelos cuando veía el tráiler de la segunda, porque hay una frase donde dice, Riley está adolescente y necesita emociones más sofisticadas para lidiar con esto. A mí eso me impactó muchísimo Claro. porque es así, es decir, ojalá fuera tan fácil como lidiar solo con esas 5 emociones iniciales. La vida es mucho más compleja. De hecho, creo que una manera en que lo medio retratan en la primera es cuando los recuerdos tienen doble tinte, ¿no? Claro. Y pueden, entonces un recuerdo feliz del pasado te puede hacer sentir triste o un Ujú. recuerdo
triste en otro momento te puede hacer sentir feliz. Es decir, eso, y bueno, ahí está la nostalgia, ¿no? Claro. Que entra ahora como un personaje ya, me parece muy interesante y sí, yo espero que vaya a ser realmente una buena película. No sé si ella está entrando ahorita en la universidad, me parece. Creo que está justo terminando el colegio para entrar a la universidad y bueno, entre las que ya están confirmadas de las emociones, porque además dice una de las frases como de la película del mercadeo es la película que te va a hacer sentir todo. Está la ansiedad, que fue la primera que revelaron, está el aburrimiento y creo que quedaba alguna más, ¿no? Nostalgia, vergüenza, Vergüenza, exactamente. envidia Y también. envidia también. Muchas más, que quizás cuando eres tan niño no tienen una claridad tan presente, esas emociones pueden aparecer disfrazadas de otra cosa, pero ya en la adolescencia empiezas a darte Bueno, cuenta, y de ¿no? hecho, fíjate que la primera surge justamente cuando ella empieza a entrar en la preadolescencia, Claro. en esa etapa. Es decir, de hecho me gusta mucho como la introducción de la primera, que Ujú. sale cada uno cuando aparece y explicando justamente su función, pero es en el comienzo de la adolescencia cuando ella tiene como este desborde, ¿no? Ujú. Y y este problema de que, bueno, realmente no sabe cómo describir lo que siente, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, la envidia es una emoción normal, esperada, como todas las emociones, y pasa en la consulta, que cuando sale es muy angustiante. Ok. Es como, bueno, no es que yo sienta envidia, bueno, ok, vamos a ver qué pasa ahí. Y sí, a veces podemos sentir algo tan desagradable o incluso tan eh, Sí, religiosamente como... castigado Exactamente. como la envidia, ¿no? Entonces, me parece interesante que se agregue, por ejemplo, a este personaje. Cuando pienso en la nostalgia, Ujú. pienso que, wow, es una emoción muy compleja, ¿no? Claro. Es eso, es como tristeza y alegría a la vez. Bueno, Y además es que la nostalgia también va ligado como con una conexión hacia el pasado, hacia y eso atrás. es una viejita. Ajá, y entonces es interesante cómo están representadas y que bueno, que todas las posibilidades que tiene los cambios que se ven en la adolescencia, físicos, también emocionales de en cambio terminar el colegio, empezar una nueva etapa como puede ser la universidad, que hay tanta expectativa, tanta incertidumbre, es lo normal, o sea, porque en la película se nos presentan como las crisis que puede tener Riley como unas crisis que a nivel dramático de guión son como, pareciera que ser abrumadoras, pero son cosas que nos pasan a todos en la vida Sí. real y que creo que eso también es importante como aceptarlo y verse reflejado ahí. En la adolescencia todos tuvimos miles de cosas complejos, no nos sentimos contentos con nuestro cuerpo, nos sentimos, o sea, muchas cosas que pasan que en la película quizás tienen un tono muy dramatizado porque obviamente los personajes son las emociones que están allá adentro, ¿no? Sí, hablábamos fuera del aire que me gusta mucho esta película porque las emociones son las que controlan y a Ujú. veces la gente cree que no, yo soy una persona muy racional, yo no me dejo llevar por mis emociones y ellas están ahí, aunque estés Exacto. actuando inconscientemente, ¿no? Hay una parte de la primera, que ahora que hablas de las crisis, que tiene que ver con los pilares, Ok, cómo esos pilares de la infancia se van cayendo, que se tienen que caer. claro. Eso es lo que se espera para la adolescencia y para poder crecer. Y eso también es parte de lo que vemos en consulta, ¿no? Cómo de pronto migras, Ujú. cambias de trabajo, cambias de pareja, te divorcias o tienes cambios normales, naturales en tu vida o pérdidas que también pueden ser esperadas y eso va como tumbando esos pilares que iban construyendo un poco tu identidad y cómo poder ir reconstruyendo eso, ¿no? Y ahora que dices de cómo están como pensados los personajes, me parece muy interesante porque ya nada más por cómo están hechos nos ayuda un poco a conectar nosotros con cómo se expresa cada emoción. Por Claro. ejemplo, eh, recomendación básica. Si no sabes lo que estás sintiendo, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo se siente? ¿No? Pensaba en el personaje de Vergüenza, ¿no? Que Ujú. es como un personaje así gordo, redondo, grande. Es como cuando uno tiene vergüenza, uno no lo puede ocultar y uno Claro. siente que todo el mundo lo está viendo y que no cabes en ningún lado, pero que no te puedes como esconder. Entonces, creo que ayuda mucho con eso. Aquí también quizás me salga un poco del tema, pero recuerdo que trabajé con unos niños que cantaban. Entonces yo les decía, bueno, vamos a trabajar el tema de las emociones con tonos de Ujú. voz. Ok. Y cómo se escucha la tristeza y cómo se escucha la alegría. Y estos niños que parecía que estaban como que no me estaban prestando mucha atención cuando conectaron con su recurso, porque Claro. también todos tenemos recursos distintos, pudieron entonces decir, ah, tal emoción se ve o se escucha de esta manera, ¿no? Entonces,
un poco también para eso sirve esta película en particular. Total, y bueno, obviamente con este planteamiento de la adolescencia, una etapa de la vida tan importante emocionalmente, preparando este programa nos salió como una exploración también de ver muchos otros títulos que nos dan un vistazo a esa etapa de la adolescencia y cómo puede ser una etapa para el autoconocimiento, el descubrir, darle cabida a estas emociones para poder, digamos, llevar etapas complicadas. Una de las que salió es Juno, que yo creo que es una película, bueno, muy chévere. En su momento fue un boom. Yo creo que ha sido un poquito olvidada porque no sé si ha tenido como tanta repercusión en plataformas digitales, pero creo que debería tener un auge nuevo porque es una película que está contada de una manera muy fresca y una historia de un embarazo adolescente abordado con la sinceridad y frescura de los personajes que tiene esta película. Yo creo que ayuda un poco a quitarle el peso y la carga emocional tan difícil que puede tener él, bueno, una adolescencia donde tienes que madurar inmediatamente rápido porque hay una vida que está creciendo dentro de ti, ¿no? Y que procesos que se aceleran por, bueno, este tema de un embarazo que no estaba siendo buscado, ¿no? Sí, a mí cuando me preguntan qué series o qué películas me gustan, siempre son las de adolescentes, Ok, ¿no? ok. Y me he hecho la pregunta, como que bueno, ¿qué hay ahí? Y es que justamente creo que son las historias que mejor reflejan estos procesos de duelos, de manejo de emociones, porque además siempre cuando hablamos de adolescentes está el adolescente, el sistema, el colegio y la familia. Entonces también están como las expectativas de los papás, cómo todo eso va cayendo y eso es lo que me parece como más interesante. Cuando vi lo de Juno, yo dije, wow, o sea, sí, también me pasó como esta película estaba un poco olvidada y la verdad es que me puse a pensar que era bastante revolucionaria para el momento en Sí, el que salió. sin duda. Tiene como una perspectiva también bastante feminista porque las protagonistas son sobre todo mujeres, es la decisión de ella. Entonces, bueno, ahí vemos un poco cómo todo este tema de, no solo de tener que tomar decisiones bastante trascendentales, sino como, bueno, estoy enamorada, no estoy enamorada, lo acepto, ¿no? Cómo manejar todo eso de los vínculos de pareja, que también para eso Claro. nos sirven mucho las películas, ¿no? No sé si tienen como, la audiencia aquí tiene la práctica de, pero este es un ejercicio que me parece muy poderoso, cuando ves alguna película, eso, que trata cualquier vínculo, como discutir eso con la persona que lo hayas visto, Sí, ¿no? claro. Con tu pareja, con Claro. amigos, como ver la perspectiva que tiene la otra persona de cómo se abordó cierta situación. Claro. Entonces, bueno, esta película en particular tiene eso que es como esta decisión tan difícil y como todo el tema de pareja, porque es como somos los papás, pero no somos pareja, pero luego eso se va construyendo. Eso está y por otro lado la pareja de los que van a adoptar. Entonces es como bastante interesante ver eso. Justo que hablabas me surgió como un cuestionamiento interno y viendo como el cine en general y esta predilección que tienes tú por el tema de películas adolescentes. Es que creo que me llevó a reflexionar de alguna manera que siento que socialmente cuando vemos una película de adolescentes, como somos más permisivos en las impulsividades que puedan tomar los personajes, porque decimos son adolescentes, se pueden equivocar, tienen como... Pero cuando vemos en películas de adultos una persona que está siendo llevada por sus emociones, que tiene un duelo, que no se levanta de la cama, como que tendemos a juzgar bueno, yo en mi situación, no quiero generalizar, quizás tendemos a juzgar más de, pero si es una mamá, ella tiene que salir y ayudar a sus hijos, no puede quedarse ahí llorando toda la vida. Entonces como que es más permisivo el público Sí, al puede ver a que ser. los adolescentes, bueno, se equivocan más, tienen más chance Sí, puede ser. Pero también yo veo otra perspectiva Ok. que es... hay dos cosas, ¿no? Por un lado, como que a los adolescentes no les pasa eso, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos Élite, es súper exagerado, obviamente. Y decimos, Horrible, sí. bueno, pero entonces están en una orgía todo el día. Sí. Bueno, Total. entonces, o tú dices, no les pasa eso de... Sí, hay unas que son muy exageradas, Ajá. pero sí, eso es lo que pasa por la mente de un adolescente. Es decir, Ok. estamos en una etapa donde las emociones son muy intensas. Entonces, sí hay drogas, y no es que ahorita los adolescentes, no, es que Toda la vida. en esa etapa es la etapa de un poco debutar en la vida exacto. adulta. Entonces son tus primeros vínculos afectivos, tus primeros vínculos sexuales, tus primeros acercamientos a drogas, alcohol, como esas decisiones que pueden ser más o menos trascendentales. Sí, sí, sí. Y por otro lado, lo que me gusta también de las películas adolescentes es que, no, y esto es como la paradoja, ¿no? Normalmente vemos a los adolescentes como, ay, qué fastidio,
lidiar con este ser humano Ujú. que no puede expresar, o sea, que no entiendo qué le pasa, está fastidiado todo el tiempo, Claro. por ejemplo, o está como el personaje del aburrimiento, está Exacto. tirado ahí con su Sí, teléfono. así. Bueno, pero en la película tú logras ver como ese mundo interno Ujú. y que quizás no lo logra expresar, un poco como pasa en Juno cuando ellos no logran como decir si estoy enamorado o no estoy enamorado, lo que sea que me pasa, que ahí también trajimos Violet and Finch, Ajá. que tiene, wow, o sea, esa película yo creo que la vi, me dejó como en shock, un poco, tiene como un final bastante desgarrador. Y es eso, es como hay un mundo interno que a veces no coincide con lo que los adolescentes están mostrando porque no tienen quizás la capacidad de expresarlo o ellos mismos están como procesando. Entonces, Sí, eso me parece muy valioso de las películas, que puedes como entender. Bueno, ahorita estoy pensando en una que no habíamos notado, pero Freaky Friday, también. que es como esto típico de los papás de, ay, tu amiga tal, y es como que este adulto no está entendiendo que hace años que no nos hablamos o que esta persona me está haciendo bullying o lo que Claro. yo estoy pasando en el colegio o esto que le digo, mira, el profesor no le gusto. Sí. No le gustó al profesor, entonces, ay, los adolescentes siempre exagerando, entonces, bueno, tiene que vivirlo como que la mamá en carne propia y creo Pa- que por eso el éxito de estas películas que ahora están como repitiéndose Sí, de papás en los cuerpos de los hijos. el cambio de roles, Ajá. sí. Bueno, porque exacto, es como aprender en la experiencia propia, verlo. Obviamente esa situación mágica no puede suceder y a los padres entender a los hijos adolescentes es complicado muchas veces porque también han cambiado la manera en que éramos adolescentes nosotros a como son ahora. Hay muchas cosas que siempre están presentes, lo que tú decías, pero también hay muchos más estímulos, redes sociales, todas estas cosas que suceden. Por ejemplo, hay una película que a mí me encanta que pusieras, porque yo además me leí el libro y dije, me hubiese encantado tenerlo cuando yo estaba en plena adolescente, las ventajas de ser invisible. Creo que más allá de, bueno, hay temas ahí muy profundos también, abusos, duelos internos, pero también hay un grupo variado de adolescentes que conviven en un mismo grupo, que se expresan y viven las emociones de diferentes maneras. Y creo que eso es súper interesante porque también se influencian el uno al otro de la manera de cómo libremente te dejas ser quien eres o cómo por otro lado no te permites como expresar lo que estás sintiendo y las cosas que te tienen como más bien más cerrado al mundo, ¿no? Tú sabes que ahora que dices que los adolescentes han ido cambiando, Ujú. yo creo que el mejor ejemplo es justamente el cine, ¿no? Ok. ¿Cómo eran las películas de hace 30 años? O sea, era como muy el estereotipo del popular que tenía que ser mal estudiante, Ujú. deportista, ¿no? Eh, y luego, ahora vemos, de hecho me llama mucho la atención con series como por ejemplo Sex Education, Ujú. que los adolescentes, y lo he visto en la consulta, son cada vez como más asertivos. O Ok. sea, ya estos rollos de sigue pasando el bullying y siguen pasando esas cosas como de maltrato y de darle valor a la imagen y a ciertas cosas en la adolescencia, pero siento que ha cambiado como los problemas de como esos típicos clichés de la adolescencia, en Ok. el sentido de que ya no es este típico personaje que ahora el bullying es hacia los nerds que estudian, sino que ahora se le da otro valor a ser dedicado en el colegio, se le da otro Ujú. valor a la amistad. Entonces, creo que esta película, Las ventajas de ser invisibles, fue una de las primeras que empezó a marcar eso, como el valor de la diversidad y de que, bueno, ser raro también puede ser cool. Claro. Y lo que me parece muy valioso de esa película, que es lo que más recuerdo, es los recursos que ellos usan a su favor, que tienen que ver mucho con el arte. Ujú. Era como la música en el carro cuando estaban juntos, la red de apoyo que se arma entre ellos y toda la parte artística cuando hacen como este juego de baile, ¿no? Sí, De claro. vestirse y hay como unos desnudos Sí, también. sí, sí. Entonces, eso me parece muy valioso porque es también para lo que sirven las películas, para ver de qué recursos me puedo agarrar yo en esta situación. Claro. Además, si algo tienen las películas es que resuelven el conflicto. Total, total. Pero sí es verdad lo que tú dices y creo que también el cine, los referentes que tenemos en televisión, en cine, ayudan a que quizás puedan sentirse, la gente pueda sentirse más identificado, más visto y que sienta que tiene un poco más de libertad de hablar. También pasa, esto es un tema obviamente aparte, que por cierto la semana que viene lo hablaremos, todo el tema de la comunidad LGBT, que hay muchas historias ahora que ponen y visibilizan gente que, bueno, que quizás vivió realidades muy difíciles o que fue marginada mucho tiempo o que los estereotipos que se planteaban en cine o en televisión
perpetuaban muchas cosas y muchas conductas que daban más miedo a poder hablar y aceptarse uno mismo. Y ahora afortunadamente hay muchas historias que más bien visibilizan ese que ha sido denigrado, ese que no se le había prestado atención, y ayuda también a que muchas personas puedan sentirse identificados y hablar más abiertamente de sus emociones. Obviamente no hay una fórmula salvadora, pero si tú ves que por lo menos hay una historia que te resuena y que tú te puedas sentir conectado, yo creo que no te sientes tan solo y que puedes tener como, no sé, sentir que hay más personas que pueden estar pasando lo mismo que tú en el mundo. Sí. Sí. Sí, sí. Es que yo me desvié, yo tomé una Me curva. quedé como No, reflexionando yo tomé mucho. una curva, pero es que sí, la verdad es que yo muchas veces tengo esa sensación de que veo productos de adolescentes hoy en día que me gustan mucho y digo, ojalá en los 90, cuando yo estaba en el colegio, donde estudié en un colegio de puros varones, que el bullying era una locura, ojalá estas historias existieran y que esta gente vea que no eres el más cool porque estás haciéndole bullying a otros, O sino porque que, te estás cayendo a golpes, por ajá, ejemplo, que era como ese típico de lo de antes. típico. Que sí, yo creo que la industria del cine ayudó mucho a eso. Dicen que, por ejemplo, The Big Bang Theory fue una de las que marcó Ujú. como que los nerds pudieran ser cool. A mí me pasó que hace poco, bueno, hace como un par de años, estaba como en un local nocturno y empecé a ver a los adolescentes. Y yo decía, wow, se visten como las series, ¿no? Entonces Ajá, yo me preguntaba, como esta moda mucho más queer que ajá. está Sí. ahorita, y yo decía, ¿será que esta es una pregunta, no sé si filosófica o de marketing, pero como que será que las tendencias las marcan justamente los productos que consumimos o son un reflejo de la sociedad? Creo que ahí hay como una retroalimentación. Pero sí, y yo esta es una pelea que tengo porque, ¿por qué ahora tenemos que ver siempre personajes homosexuales? Bueno, yo he tenido pacientes de, Ujú. no sé, más de 30 años que me dicen, homosexuales que dicen como, mira, yo crecí y esto no existía. O Claro, sea, yo ni sabía que esto tenía un nombre, por ejemplo. claro. Entonces, sí, es importante poder verse. Y yo lo recuerdo yo en mi infancia diciendo, ajá, pero ¿por qué esta serie todos son morenos y en esta todos son blancos si la realidad no es así? Estamos todos Porque mezclados. mi realidad en Venezuela no era así. Claro, Pero claro, bueno, era una realidad americana en ese claro. momento. Entonces, sí creo que es un poco como eso, ¿no? Claro, y volviendo a nuestro tema de las emociones, que siento que muchas de estas películas ayudan a visibilizar y a poner el foco en emociones que muchas veces tratamos de ocultar o esconder en nuestra vida diaria. Y bueno, yo quiero seguir con la lista porque la verdad tenemos muchos títulos interesantes. Mencionaste Violet y Finch y aprovechamos también de hablar de La Sociedad de los Poetas Muertos, que eso para mí es un clásico que visionario también. Me encanta esta película, la puedo ver muchas veces. Hablando de colegio de hombres. Total, colegio de hombres y las cosas que pasan ahí. Violet y Finch, mencionabas, sí, es una película, la verdad es que yo cuando veía el marketing de la película sentía que era hacer, no sé, algo como muy Yo superficial y ni vi el banal. marketing. Yo Ajá, una vez, creo que está en Netflix, sí, la está vi en así Netflix. como por, bueno, una película de domingo y quedé como impactada. Me recuerda mucho Dirección Opuesta, que no Sí, la quiero dejar de mencionar. claro, vamos a mencionarla Es también. una película venezolana del libro Blue Level. Exacto. A mí me encantó ese libro, lloré con el libro y Ujú. luego lloré con la película. Y trata un poco sobre eso, ¿no? Como a veces los adolescentes esperan como estas soluciones mágicas. Ujú. Entonces, en el caso de Dirección Opuesta, es una joven que se quiere ir de Venezuela así y ella no ha salido de Venezuela, no está ni conectada ni con Venezuela ni con el exterior. Y empieza justamente a hacer una red de apoyo de personas que también son medio raras en esto, como siguiendo la línea de Sí. las ventajas de ser invisible. Y bueno, también es bastante desgarradora, pero creo que justamente nos permite hablar de estas cosas de, bueno, depresión y ansiedad en la adolescencia, qué pasa cuando los jóvenes no ven una salida, cómo poder buscar ayuda, creo que también es importante, ¿no? Y también habla un poco como el contexto muchas veces también te ayuda, o sea, te lleva a que vivir crisis de este tipo de ansiedad, del no hallarte, de no conseguir como ningún aliento o estímulo en tu entorno y querer buscar en otros lados, ¿no? La exploración que tiene el personaje de Eugenia en Dirección Opuesta yo creo que es súper valioso y me encanta que sea además venezolana porque el que se lee el libro reconoce la manera de hablar, reconoce quién pueden ser estos personajes y creo que está como muy bien contextualizada esta historia, ¿no? Sí, tiene como esto muy del contexto sociopolítico de Venezuela, que obviamente afecta y que
no es fácil haber crecido No. en eso, pero también siento que tiene algo universal como en esa búsqueda de la identidad y de dónde pertenezco yo, ¿no? Claro. Como de no hallarte en tu familia, en tu colegio. Yo creo que me sentí un poco identificada con esa adolescencia también. Y bueno, me parece que sí, que resulta como que muy interesante la red de apoyo que ellos construyen entre Total. ellos y ese viaje, ¿no? Que es un viaje como simbólico y literal también. Sí, sí. A mí me encanta ese subgénero de las road movies, que un viaje no solo físico de recorrer kilómetros, sino que el personaje empieza de una manera y termina otro después de que hace este recorrido. En la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿qué te llama la atención poniéndolo en el contexto de lo que hemos estado hablando bueno, también hay un grupo diverso, hay un profesor también que... Bueno, que es un personaje icónico de Robin Williams, pero es interesante también el contexto de este colegio de solo hombres, de una posición privilegiada, y bueno, todas las emociones que conviven allí y cómo puedes lidiar con tus demás compañeros también, ¿no? Sí, a mí me llama la atención justamente la diversidad, ¿no? Como Ujú. cada uno tiene como su propio conflicto y de nuevo la red de apoyo y que tiene que venir como este profesor o sea, a mí creo que lo que me llama la atención es que es él el que marca la pauta de, mira, algo que tengamos en común, siendo una sociedad como tan específica, este grupo de alumnos Sí, que lo que tienen en común es a partir de estas clases y de este profesor. Eso me llama la atención, como que es él el que marca, los viene como a unir un poco y que bueno, también en esa unión se van mostrando cada vez más las diferencias entre ellos y que también hay como sí, un conflicto bastante, sí, una situación desgarradora ahí. Que yo creo que esto es importante porque las últimas que hemos mencionado, se trabaja el tema de la depresión, se trabaja el tema del suicidio, entonces creo que es importante, como lo decías hace rato, aquí podemos hablarlo libremente, claro. pero son temas que son muy duros de tocar y en los cuales no se nos educa, o sea, no hay una clase en el colegio para prevención del suicidio, aunque Ujú. debería, pero justamente las películas terminan siendo el marco de referencia y de educación en esos temas, ¿no? Y abren una puerta para una discusión ya con la familia, con algo, porque muchas veces es difícil verbalizar o poner palabras a estos temas complicados bueno, que tocan estas cosas más profundas que son nuestras emociones y las decisiones que nos llegan a tomar estas emociones. Entonces, era un poco el viaje que queríamos hacer a través de este episodio. Nos quedan algunas películas por mencionar que quiero mencionarlas rápidas antes de terminar. Wonder es una que me gusta en lo particular Bellísima. porque además nos permite ver el entorno familiar y cómo se cuenta la historia desde la perspectiva de cada uno de los miembros de esta familia, con este chico que, bueno, es diferente de manera física, y el miedo que pueden tener sus padres de enfrentarlo al mundo real y a todo lo que sucede en los colegios, pero también ver la perspectiva de una hermana que vive al margen de esto, un compañero de clase, niño que no sabe cómo recibir y obedecer a los sentimientos De que hecho, tiene, ¿no? iban a hacer esa secuela, creo. Sí, sí, sí. No sé si salió, yo vi que no Lo, salió. lo anunciaron en algún momento, pero en principio está como esta primera novela que me parece muy interesante lo que plantea y poder ver esa mirada de las perspectivas diferentes, ¿no? Sí, es un poco como la diversidad, ¿no? Que pareciera que estamos cada vez más expuestos, pero igual siempre tenemos la resistencia. Ujú. Cómo aceptar esto que se ve diferente que yo, que simplemente es como que no lo entiendo. Tiene cosas muy típicas de los niños sobreprotegidos o los niños que han estado muy afectados. Cuando ves el comienzo es muy conmovedor, entonces entiendes que para los papás, bueno, lo más importante es la salud de su hijo más allá de cómo se vea. Entonces, eh, me parece como muy valiosa porque además es la historia contada desde un niño, a diferencia de estas que hablábamos de adolescentes, y tiene como una fortaleza muy grande este niño, o sea, Ujú. realmente da como cátedra de Sí, justamente responsabilidad afectiva, asertividad, me parece muy valioso. Recuerdo como el tema del casco sí, de, de de astronauta. astronauta y creo que era como una manera muy simbólica de mostrar cuál es su recurso, ¿no? Ujú. Justamente. Eh, Por cierto, es el mismo director de Las Ventajas de Ser Invisible, o ah, sea no que sabía. tenemos un patrón, que nos Sí. encantaron esta película de él. Y por último, me surge de curiosidad, El Hombre Bicentenario.
Ay, a mí esa película A mí me encanta, marcó. a mí me encanta, pero fíjate que la vi cuando era chiquito y entonces ahora verla en esta perspectiva me parece súper interesante que la hayas traído. Sí, yo también la vi pequeña y Ah, me ok. acuerdo que me marcó, pero últimamente la he tenido como muy presente porque siento que es como eso de que o sea, la he tenido presente también a propósito del tema de la inteligencia artificial. Ajá, claro. Entonces es como, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Y entonces aquí cerramos bien redondito porque lo que nos hace humanos justamente es el tema de las emociones. Total. O sea, tú le puedes pedir a la inteligencia artificial que te redacte una nota de prensa o lo que necesites, incluso con cierto tono, como si estuvieses molesto, como si estuvieses alegre o lo que sea, pero eso no va, justamente lo que no le puedes pedir es ese componente emocional que es muy humano, y que es muy complejo, que a veces uno dice, bueno, estoy molesto y resulta que en el fondo estás triste, Ujú. o estoy molesto y resulta que lo que tenemos es envidia, por ejemplo. Entonces está como todo eso mezclado y eso, si bien intensamente lo logra poner en colores y en la pantalla grande perfectamente, esto que te decía que tiene estos detalles de hechos versus opiniones, ¿no? Que hay una escena Ujú. donde Alegría dice, los hechos y las opiniones son igualitos, entonces es como un chiste de eso que nos pasa. Claro. Bueno, ahí está la complejidad del ser humano y creo que me gusta mucho esa película por eso, porque bueno, además él hace todo este esfuerzo y logra finalmente como Humanizarse de alguna humanizarse. manera. eh, y que me parece interesante además, ahora que lo pienso, Sí. porque ese es el objetivo de él, ¿no? Él es un robot que se quiere volver humano y nosotros estamos apuntando Ajá. cada vez más como a hacer cada vez más robots. Exacto. Hace poco justamente di una charla sobre higiene del sueño y era por eso, porque la gente cree que entonces ser productivo es dormir menos, trabajar más, descansar menos y bueno, y no, o sea, No. las máquinas, el teléfono, o sea, tú tienes que cargar tu teléfono todas las noches para que te Claro. pueda servir el día siguiente, entonces creo que esa es como que mi conclusión Oye, y sin planificarlo quedó Sí. bastante redondo, porque es verdad, nos enfrenta al panorama actual donde cada vez, o sea, no sé, apuntamos más a eso, a lo mecánico, a cosas que sean más inmediatas y más sencillas y sin tanto proceso o involucrarnos emocionalmente en las cosas para que salgan más rápido, porque sentimos una sensación de que todo tiene que ser para allá, lo queremos todo en el momento y no nos detenemos a pensar de cómo nos sentimos con las cosas, cómo recibimos lo que nos pasa cada día, vivimos unas rutinas tan frenéticas Incluso que afectivamente, ¿no? eso, Esto lo escuchas mucho últimamente, no me quiero comprometer, yo no tengo tiempo para una relación, estoy dedicado a mi carrera. o no quiero tener hijos porque tampoco, no tengo tiempo, me va a cambiar todos mis esquemas y mis cosas y bueno, o sea, Sí. eso es también un acto de abrir las emociones, ¿no? Sí, el miedo a arriesgar, a Ujú. poner en riesgo y al final los vínculos afectivos son apuestas donde sí hay que arriesgar y donde sí vamos a perder. Es Eso. el miedo a perder, queremos como tenerlo todo y eso es lo que nos muestran las películas, que hay pérdidas, que en la vida para crecer hay que perder cosas, pues al final. Entonces, bueno. Bueno, me encanta esta reflexión. No voy a decir nada más para no embadurnar lo que este cierre, pero Sena, te agradezco muchísimo por habernos acompañado y hacer este viaje, que estoy seguro que a ustedes les van a surgir muchas más películas que pensaron que les ayudan también a este autoconocimiento y a identificar estas emociones que podemos tener en diferentes etapas de nuestras vidas. Así que la invitación es a que nos dejen sus comentarios también allí, que seguramente nos abrirán los ojos a otras películas que vimos hace algún tiempo y no las habíamos descubierto de esta manera. Sena, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme, me encantó formar parte de esto. Y a mí que estuvieras aquí, Sena Sleiman, psicólogo clínico, @siconfío, también la pueden seguir por allí. Y nosotros ya lo que nos queda es despedirnos hasta la semana que viene, un nuevo episodio de Película por aquí, por Venevisión Digital Lab.